Un cordial saludo, apreciados amigos, hermanos. El título de la lección de Escuela Sabática de esta semana, la lección de Historia de Moisés. Estamos aquí para considerar algunos puntos claves de la lección de esta semana. Pero antes de considerarlos, vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, queremos darte gracias por tu palabra, por las lecciones que encontramos en ella. Y pedimos tu dirección en este espacio. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El versículo clave de esta semana se encuentra en la primera carta de Corintios capítulo 10, versículo 3 y 4, y dice lo siguiente: y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Pablo toma la experiencia del pueblo de Israel como una lección práctica para el pueblo de Dios de su época y por supuesto para la iglesia de hoy en día. Razón por la cual estudiar el libro de Deuteronomio es una bendición. El libro de Deuteronomio está lleno de lecciones prácticas y podemos encontrar cosas realmente útiles para nosotros, para la iglesia de hoy en día. Y aunque Moisés y la presencia de Moisés dominan el libro desde el capítulo 1, versículo 1, hasta el capítulo 34, versículo 5, donde se habla de la muerte de Moisés, ocurrida en la tierra de Moab, el libro de Deuteronomio revela cómo el Señor siguió creando, sosteniendo y redimiendo a su pueblo en este momento crucial de la historia de la salvación. Y por supuesto, esas lecciones son de gran utilidad para nuestra vida, para este tiempo. Vamos a los puntos claves de la lección de Escuela Sabática de esta semana. Primero, la influencia de Moisés, la influencia del ministerio de Moisés sobre el pueblo de Israel. Moisés tuvo una marcada influencia sobre el pueblo y una de las cosas que caracterizó a Moisés es su amor y su entrega por el pueblo. En el capítulo 32 del libro de Éxodo, versículos 31 al 33, dice lo siguiente: entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado porque se hicieron dioses de oro. Que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. La expresión que perdones que usa aquí Moisés tiene el sentido de cargar. En otras palabras, Moisés está diciendo: carga sobre mí los pecados de este pueblo. Moisés se caracteriza por ser un intercesor en favor de su pueblo, pero la realidad es que Moisés no podía cargar el pecado, aunque él podía interceder, pero no podía llevar las cargas, porque solamente Jesús es el que puede llevar las cargas de la humanidad. Por eso, el apóstol Pedro, en su primera carta, capítulo 2, versículo 24, dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Solamente en la gracia de Jesús estamos seguros. Él cargó nuestros pecados. Y qué mensaje maravilloso, qué mensaje maravilloso. Moisés fue un intercesor, pero solamente Cristo puede cargar nuestros pecados y darnos el perdón y la seguridad de la salvación. Segundo punto clave de la lección: la profecía. Deuteronomio marca el cumplimiento de la profecía. El libro de Números, capítulo 14, versículo 34, después de la desobediencia del pueblo, allí el texto declara: conforme al número de los días de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día,
y conoceréis mi castigo. Y el libro de Deuteronomio, capítulo 1, versículo 3, dice, y aconteció que a los 40 años, en el mes 11, el primero del mes, Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová le había mandado acerca de ellos. Es decir, ahora que el pueblo está por pasar a la Canaán prometida, allí se registran los 40 años que el pueblo tuvo que andar en el desierto. La palabra profética se cumplió y Deuteronomio está expresando el cumplimiento de la profecía. Dios hace lo que dice y lo hace cuando dice que lo hará. Así las profecías de Daniel, capítulo 2, 7 y 8, que predijeron con tanta precisión y exactitud la historia del mundo, nos han brindado evidencias abrumadoras de la presciencia, el control y la confiabilidad de Dios. Dios está al control. Su palabra profética se cumple. Y Deuteronomio da evidencia de esto. Tercera idea clave. Israel como el Cajal. En el libro de Deuteronomio capítulo 1, versículo 8, leemos, mirad, yo os he entregado la tierra, entrad y poseed la tierra que Jehová juró a vuestros padres Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a ellos y a su descendencia después de ellos. El siguiente versículo, el 9, agrega, en aquel tiempo yo os hablé diciendo, yo solo no puedo llevaros. Moisés está diciendo que él no puede hacer el trabajo solo. Versículo 12 de Deuteronomio, ¿cómo llevaré yo solo vuestras molestias, vuestras cargas y vuestros pleitos? Dadme de entre vosotros, de vuestras tribus, varones sabios y entendidos y expertos, para que yo los ponga por vuestros jefes. Es decir, Moisés no podía conducir solo a ese pueblo y Dios le dio la indicación para que él organizara a ese pueblo. Y Moisés organizó el pueblo. Hubo gente que se ocupó de distintas tareas. Israel era un cajal, una asamblea organizada. Por lo tanto, Israel, el pueblo de Israel, es un precursor de la iglesia del Nuevo Testamento, ya que la palabra iglesia, que viene del griego, significa asamblea. Dios permite que su pueblo se organice y en ese contexto lo bendice. El libro de Nehemías capítulo 9 versículo 21 dice, los sustentaste 40 años en el desierto, de ninguna cosa tuvieron necesidad. Sus vestidos no se envejecieron ni se hincharon sus pies. Dios bendijo al pueblo, lo acompañó. ¡Qué maravilloso! La iglesia de hoy, al igual que el Cajal de aquel entonces, necesita también ser un cuerpo unificado con personas que cumplan varios roles según sus dones. La organización de la iglesia está en armonía con la palabra de Dios, por lo tanto, contradecir la organización es estar en contra de la palabra de Dios. La iglesia tiene necesidad de organizarse. Siguiente idea clave de la lección de escuela sabática: las consecuencias de la desobediencia, el espectro de Cades Barnea, el recuerdo amargo de Cades Barnea. Deuteronomio capítulo 1, versículo 6, dice lo siguiente, sin embargo no quisisteis subir, antes fuisteis rebeldes al mandato de Jehová vuestro Dios. Cuando el pueblo estaba próximo a entrar, se rebeló y le faltó convicción, le faltó fe. Agrega Deuteronomios 1:27, y murmurasteis en vuestras tiendas diciendo, porque Jehová nos aborrece, nos ha sacado de tierra de Egipto para entregarnos en manos del amorreo para destruirnos. ¿Cuántas veces
cuando no se dan las cosas como nosotros queremos, le echamos la culpa a Dios. E inclusive podemos expresar, como lo hizo el pueblo, que Dios lo aborrecía. Pero en realidad el problema no fue Dios, sino que el pueblo de Israel no tuvo convicción y confianza plena en Dios. El libro de Deuteronomio, capítulo 3, versículo 5, nos cuenta que todas estas eran ciudades fortificadas, con muros, con puertas y barras, sin contar con otras muchas ciudades sin muro. El pueblo tenía que atravesar a ese lugar, pero vio las barreras, los muros y no avanzó. No obstante a esto, Dios siempre le da a su pueblo una segunda oportunidad. Y ahora allí estaba el pueblo para atravesar el Jordán e ingresar a la tierra prometida. De la misma manera, hoy nosotros tenemos la gran oportunidad de confiar en Dios, de no tener dudas, de no echarle la culpa a Dios por las cosas negativas que nos suceden, sino avanzar con fe. Siguiente idea clave de la lección de escuela sabática. La destrucción de estos pueblos, el tema del castigo de Dios. ¿Cómo visualizamos esto? ¿Qué nos dice Deuteronomio en relación a esto? Cuando leemos Deuteronomio 2, versículos 33 y 34, encontramos lo siguiente: Mas Jehová nuestro Dios lo entregó delante de nosotros, y lo derrotamos a él y a sus hijos y a todo su pueblo. Tomamos entonces todas sus ciudades y destruimos todas las ciudades, hombres, mujeres y niños. No dejamos ninguno. ¿Qué tema este? La justicia de Dios. ¿Cómo es posible que el pueblo tenga que avanzar, destruir a todos, matar hombres, mujeres, niños? Parece algo realmente terrible. En primer lugar, los hijos de Israel primeramente negociaban la paz con una nación. Deuteronomio capítulo 20, versículo 10 y 11 manifiestan claramente esto. Cuando te acerques a una ciudad para combatirla, le intimarás la paz. Y si respondiere paz y te abriere, todo el pueblo que en ella fuere hallado te será tributario y te servirá. En segundo lugar, la maldad es reprendida. En el libro de Génesis capítulo 15, versículo 16, dice lo siguiente: Y en la cuarta generación volverán acá porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Los pueblos de Canaán se habían apartado muchísimo de los valores, los principios, y la maldad era muy grande. Y aunque no podemos entender esta forma de obrar del Señor, sin embargo, Él sabe por qué obra de esta manera y le dio gran tiempo de oportunidad a estos pueblos para que cambiaran su actitud. E inclusive el plan de Dios no era que el pueblo de Israel saliese a luchar y a destruirlos, sino que Él tenía previsto otra forma para conquistar. ¿Cuál fue el accionar del pueblo al entrar a estas tierras? Deuteronomio capítulo 2, versículo 26 al 28 nos dice lo siguiente: Y envié mensajeros desde el desierto de Cademota al Sehón, rey de Hesbón, con palabra de paz, diciendo: Pasaré por tu tierra por el camino iré, sin apartarme ni a diestra ni a siniestra. La comida me venderás por dinero, y comeré, el agua también me darás por dinero, y beberé, solamente pasaré a pie. El pueblo de Israel tuvo la intención de pasar solamente, comprar, no hacer ningún tipo de guerra, solamente iba a pasar por el camino. Pero no fue Israel el que inició la batalla, sino, por lo que nos dice Deuteronomio 2:32, fue Sehón
el que inició la batalla. Y nos salió Sehón al encuentro, él y todo su pueblo, para pelear en Jahaza. Quien inició la batalla fue el rey Sehón, no Israel. Deuteronomio 3:1 dice: y volvimos pues y subimos camino de Basán, y nos salió al encuentro Og, rey de Basán, para pelear él y todo su pueblo en Edrei. También el rey Og fue el que inició la batalla contra Israel. Lo cierto es que, aunque nosotros nos podemos quedar con muchas incógnitas en cuanto a la manera en que Dios obra, en su momento podremos tener las respuestas claras de por qué se procedió de la manera en que se procedió. Tendremos un milenio para encontrar respuestas, para preguntarle a Dios y encontrar respuestas. Finalmente, hay preguntas que no tienen una respuesta en este momento, en este tiempo. Y en esto también reside la fe, en confiar en Dios, en confiar en su justicia, en confiar en que todo lo que Él hace, lo hace rectamente. Hasta aquí hemos llegado con estos puntos claves de la lección de escuela sabática de esta semana. Deseamos que les sea de utilidad. Y vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, queremos darte gracias por las lecciones prácticas de tu palabra. Ayúdanos a meditar en ellas y ayúdanos a no cometer los errores que tu pueblo ha cometido en el pasado. En tus manos de amor nos encomendamos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga. Muchas gracias por los aportes. Nos reencontramos para ver otros puntos claves de la próxima lección.